Homicidio de Curacaví. Así es, un tremendo. Fue, Marcelo? Esto fue en el 3 de julio del 2010 y este es un caso de verdad de esos que también, o sea, todos los casos son dolorosos, pero este es porque es un vínculo familiar y uno no se espera que desde la propia familia, ya no estamos hablando de un femicidio, pero de la familia, una relación fraterna, de hermandad, termine con esta situación tan siniestra como es la muerte de un matrimonio y la nana que los acompañaba. Correcto. Esto ocurrió en Cuyuncaví, es una localidad que está cercana a Curacaví, a 10 kilómetros. Hay parcelas de agrado y allí sucede este hecho tan lamentable. Que fue una noticia muy fuerte, ¿ah? Muy fuerte. ¿Cuándo ocurrió esto? El 3 de abril del 2010. Fue un día sábado. Bueno, pero vayamos a verlo porque... Veámoslo, yo creo que es mejor verlo y después comentamos. Correcto. Estupendo. Rosmarie Dávalos Echeverría, señora de 50 años, prepara un viaje con su marido a la quinta región, más precisamente al nuevo departamento que han adquirido en Viña del Mar, en la calle 4 Norte. Mujer precavida, alista los pormenores para que nada quede librado al azar. Revisa ropas, documentación y detalles junto a su fiel asesora del hogar, Isabel Méndez, de 52 años. Las damas tienen una excelente relación, por lo que aquella mañana celebraban el salir de la rutina y pasar unos días frente al mar. Raúl Santamaría de la Vega, de 69 años, abogado de la Pontificia Universidad Católica, pertenece en calidad de socio al estudio jurídico Claro y Compañía. De hecho, este hombre es una figura pública, reconocido no solo en el campo de las leyes, sino también en el ámbito académico, donde se destaca por su alto grado de compromiso con la profesión y la educación. La mañana esa del 3 de julio conversa con su hijo, manifestándole los planes que tiene para ir a Viña del Mar, con el propósito de ver en qué condiciones está su nuevo departamento. Padre e hijo mantienen un contacto fluido y cercano, por lo que la conversación se interrumpe por la partida, más acuerdan conversar en la tarde para darle mayores detalles del estado de la propiedad. De esta manera, el matrimonio y la asesora del hogar parten rumbo a Viña del Mar. Para la pareja era hora de comenzar a disfrutar de los bienes que poseían. Por esa razón, planean equipar el departamento y hacerlo habitable para pasar días en él. Para el infortunio de estas personas, sus horas con vida estaban contadas. Todos los propósitos y las buenas intenciones estaban a punto de quedar en el más triste de los recuerdos familiares. A sus 69 años, sin duda que Raúl Santamaría de la Vega estaba experimentando la plenitud de su vida. Un hombre altamente respetado por sus pares, un gran académico, un gran abogado, muy admirado por su esposa y también por su hijo. Él había desarrollado a través de una brillante carrera también un importante patrimonio. Tenía una casa en el Barrio Alto, un departamento en Viña del Mar y se había comprado hace poco una parcela de agrado en Curacaví. Raúl tenía una estrecha relación con su hijo. Le contaba todo lo que estaba haciendo y por eso también le advirtió que ese día viajaban a Viña del Mar junto a su madre y junto a la nana de la casa. Sin embargo, fueron transcurriendo las horas, se completó el día y no había noticias ni de su madre ni de su padre. En ese momento, el hijo de Raúl recordó un incidente que había sucedido 10 días antes. Raúl Santamaría había ido hasta su parcela en Curacaví, que estaba siendo administrada por su cuñado, Dani Dávalos, y le pidió que la abandonaran. Eso provocó sin duda una reacción muy fuerte, un disgusto tremendo. ¿Habrán pasado en esta oportunidad hasta ese lugar? ¿Será esta la motivación por la cual aún no lo encontraban? El hijo del abogado Santamaría tenía fluida comunicación con su papá, razón por la cual empieza a inquietarse ante el silencio que generaba la partida a Viña del Mar. Estaba convencido de que la falta de respuesta de parte de su progenitor ante sus insistentes llamados telefónicos era fruto de una temida desgracia. Es así como ponen en alerta a la policía, le manifiesta todos los datos principales de la última conversación que sostuvieron. Las referencias aportadas eran suficientemente válidas para iniciar las búsquedas de estas tres personas.
El hijo del matrimonio recibe una llamada que lo deja mucho más angustiado. La policía de Viña del Mar ha llegado hasta el edificio de la calle número 4 Norte y manifiesta que no existen evidencias que el matrimonio haya estado en el departamento. El mismo se encontraba cerrado con llave y nadie respondió a los llamados. Adicionalmente cuentan con los testimonios del mayordomo y los vecinos, los cuales son soporte de la desaparición y servirán de base para la investigación que se abrirá por presunta desgracia. Él pierde contacto definitivamente por más de 24 horas, ¿no? Lo cual a él le llama mucho la atención. Él sabía que habían algunos conflictos internos de carácter familiar y en definitiva tiene miedo que le hubiese ocurrido algo o que hubiera acción de tercero en contra de su padre. Esto parte con una denuncia de presunta desgracia en la unidad jurisdiccional nuestra, en este caso la Vicrim de Viña del Mar. Personalmente me trasladé yo con un equipo de oficiales nuestros para verificar los antecedentes lógicos que teníamos en ese instante, que era la concurrencia al domicilio en Viña del Mar, el cual estaba cerrado, ¿cierto? Y en definitiva, con una orden que nos facultaba entrar de registro, se ingresó a ese domicilio y no encontramos en este caso a los familiares. El hijo del abogado desaparecido tiene una teoría y la quiere corroborar por él mismo. Sospecha que el matrimonio pudo ir a una parcela de camino a Viña del Mar. La familia tiene una historia particular. El matrimonio, conformado por Raúl Santamaría de la Vega y Rosemary Dávalos, tenían una propiedad en el sector Cuyuncaví Alto, comuna de Curacaví. Esta parcela era cuidada por el padre y por el hermano de la mujer. Si bien es cierto que durante 5 años fueron custodios de esta tierra, el señor Santamaría de la Vega había advertido a su familia política que desocupasen la propiedad, ya que notaba ciertas atribuciones y quería evitar futuros conflictos. Es así como el hijo decide ir hasta el sitio y verificar si la pareja no estaba en la zona. Grande fue la sorpresa cuando Dani Dávalos, hermano de Rosemary, le prohibió el ingreso y lo maltrató verbalmente. Ante la sospechosa actitud, este hombre decide abandonar el lugar y dar parte a la policía de lo ocurrido. Es así como este hombre comenta lo ocurrido con la policía. Este le explica que el matrimonio mantenía un conflicto de carácter patrimonial con el hermano de la esposa de su padre, Dani Dávalos, quien se negaba a hacer abandono de la parcela en la que vivía y administraba por encargo del matrimonio, quienes eran los legítimos dueños de la propiedad. A esas alturas, las personas llevaban 3 días de desaparecidas. Para la policía era necesario determinar cuanto antes lo ocurrido. Es por eso que todos los datos aportados debían ser investigados a profundidad, considerando además que el tiempo juega en contra de los casos de desapariciones, ya que a medida que pasen las horas, menores son las posibilidades de hallar con vida a las víctimas. Estábamos en el 3er día trabajando en este sentido y en definitiva, nos tuvimos que trasladar. En eso se tomó entrevista con el hijo de la persona que estaba desaparecida, que nos entrega en una declaración, ¿cierto?, que habían problemas con respecto a esta parcela que te acabo de señalar, en la cual vivían el padre de su madre, en este caso el suegro de una de las víctimas, y un hermano de esta. La policía, advertida de la situación, comprende perfectamente que era necesario verificar la parcela ubicada en la comuna de Curacaví para descartar o acreditar cualquier evidencia que tenga que ver con las personas desaparecidas. Analizando las agresiones recibidas por parte de Dani Dávalos a su sobrino en el marco del conflicto patrimonial que existía, se hacen presentes en la parcela y son protagonistas también de insultos e improperios por parte del mismo sujeto que fue acusado por el hijo del matrimonio. En un acto de total insensatez, Dani Dávalos efectúa disparos al aire como respuesta al pedido de la policía de ingresar a la propiedad. Los efectivos se retiran del lugar con el propósito de buscar una orden judicial que les permita continuar la investigación. Además, están convencidos que necesitarán refuerzos para concretar exitosamente la operación. Nos trasladamos a Curacaví con un equipo amplio y nos encontramos con, en este caso, el que después es el autor, quien era el imputado, quien
se niega definitivamente a permitir realizar la entrada y registro para verificar la ubicación de las personas. En primera instancia no encontramos el vehículo en el cual ellos se trasladaban y él además estaba premunido de un arma de fuego, un revólver, con el cual hace ostentación, ¿cierto? Y con el cual también impide el paso de los oficiales nuestros. Bueno, eso significó un largo diálogo en el cual tuve presente yo en gran parte del mismo, con algunas características bien especiales, con amenazas de disparo. Agotamos todas las posibilidades para poder ingresar, ¿cierto? Y él depusiera su actitud. Lo acontecido en aquellas tierras fue suficiente para que la brigada de la policía obtenga una orden de allanamiento. De esta manera logran ingresar al lugar. Como era de esperarse, Dani Dávalos se resiste a la intrusión e inicia una balacera. Ante la pérdida de control y visualizando una escapatoria, Dávalos se autoinfiere una herida en la zona del abdomen. Es así como la policía logra reducirlo. Dávalos en ningún momento pierde la conciencia, sin embargo, se niega a colaborar con la policía, rehusándose en todo momento a responder preguntas directas sobre su hermana y el marido de esta. El fiscal de la jurisdicción se trasladó al lugar donde estábamos nosotros, hicimos unas reuniones previas y en definitiva yo tomo la decisión de solicitar el grupo táctico nuestro, ERTA. Ellos en el lugar, luego de intentar nuevamente, ¿cierto?, el diálogo con la persona, en definitiva irrumpen el domicilio, la entrada al registro y él dispara contra los funcionarios nuestros, es reducido. En definitiva, él termina con 2 heridas en la región abdominal. Luego de la balacera, la cual fue presenciada por el propio fiscal Cáceres, quien estaba a cargo de la investigación, los detectives iniciaron una intensa búsqueda del vehículo y sus ocupantes. En paralelo, la policía conversa con lugareños, quienes no podían aportar mayores datos considerando las distancias existentes entre las propiedades, lo que retrasaba aún más la indagación. Luego de horas de intensa búsqueda, la policía logra dar con el paradero de las personas desaparecidas. El vehículo fue encontrado a 1 kilómetro de la parcela aproximadamente a las 15 horas de ese día, el día 8 de julio de 2010. Allí estaban los cuerpos de las víctimas en su interior. Lamentablemente, estas personas habían muerto a razón de heridas producidas por armas de fuego. El profesional y su esposa fallecieron por una herida torácica por proyectiles, mientras que la empleada murió por anemia aguda. La policía continuaba su trabajo de investigación. Las pruebas apuntaban a que Dani Dávalos conocía con detalles lo que ocurrió en aquella parcela. Las pericias levantadas en aquel lugar daban cuenta que el automóvil de la pareja estuvo en ella y las manchas de sangre encontradas coincidían con las del abogado. La hipótesis del crimen estaba basada en el conflicto por las tierras de Curacaví. Dávalos, quien al principio se negaba rotundamente a hablar, entendió que ya no tenía escapatoria y decide así contar lo ocurrido con el matrimonio y su asesora del hogar. Dani Dávalos y su padre vivían en la parcela de Curacaví, propiedad del abogado Santamaría, quien había aceptado darles el trabajo a ambos por el vínculo familiar que existía entre ellos. Sin embargo, tiempo atrás, Santamaría había pedido a ambos caballeros que abandonaran la propiedad por miedo a que se terminen apoderando de la misma. Fruto de esa solicitud, el padre de Rosemary Dávalos había salido de la finca. Pese a las advertencias, Dani Dávalos se negaba a abandonar la propiedad, alegando no tener otro lugar donde morar y por sobre todas las cosas reclamaba el derecho a vivir en ella, ya que él mantenía en perfecto estado la finca. Ese día, viendo que su hermana y su cuñado habían llegado sorpresivamente hasta el lugar, decide alertarles que no ingresen. Cansado de no recibir respuestas a su pedido, el abogado Raúl Santamaría decide ponerle punto final al problema suscitado por su cuñado.
Dani Dávalos era un hombre violento, un verdadero sinvergüenza que quería apoderarse de las tierras y vivir en ellas sin haberlas comprado. Santamaría, a quien la experiencia de la profesión le daba garantías suficientes para pensar que Dávalos traería mayores conflictos con su actitud prepotente y caprichosa, resuelve enfrentarlo personalmente. Es así como estos dos hombres se encuentran cara a cara, cada uno defendiendo su verdad y sus propios intereses. El abogado reclama la ocupación de sus tierras y la necesidad de que Dávalos las desocupe inmediatamente, de la misma manera que lo hizo el padre de este. Por su lado, el afectado le hace saber que no saldrá de las tierras y por sobre todo le recomienda bajar el tonito de voz y que se retirara de la propiedad. El dueño de casa, en el mes de junio, o sea, un mes antes, había tenido, ¿cierto? Y anteriormente también roce, porque él pretendía que le desocuparan su domicilio, en este caso su casa. Su suegro, en definitiva, se va a casa de otros familiares y este joven, el imputado, ¿cierto?, no hace abandono del domicilio. ¿Qué pasó aquí? Pasó que cuando ellos salen de acuerdo a la recreación de la dinámica de los hechos, él sale en horas de la mañana con un destino que era el departamento de Viña del Mar. Sin embargo, pensando que su domicilio tendría que estar desocupado, el de Curacaví, la parcela, él decide pasar, ¿cierto?, a revisar su casa y a constatar que efectivamente le habían abandonado el domicilio. El abogado, con total indignación, le comunica que efectivamente se retira, pero que se atenga a las consecuencias, ya que va a recurrir a la fuerza pública para desalojarlo si eso es lo que él quiere. En ese momento, las palabras del abogado desatan la furia bestial de Dávalos, quien desenfunda su arma y le da muerte en el momento. La misma suerte corrieron ambas mujeres. Dávalos no tuvo piedad alguna y atentó contra la vida de su propia hermana y contra la existencia de la asesora del hogar. Este criminal, de 48 años, prefirió dar muerte a 3 personas en lugar de conseguir un trabajo decente y abandonar la propiedad que no le pertenecía. Plenamente consciente de su acto, este sujeto decide llevar el automóvil con los cadáveres a un sitio aislado y abandonarlos. Y bueno, él, una vez que ingresa al domicilio, se encontró con él, hay una discusión de por medio y bueno, la misma arma que nosotros pudimos recuperar fue la que fue empleada en contra de ellos, y una vez que intenta descender del vehículo y lo va a enfrentar, él le dispara en reiteradas ocasiones, además le dispara a su hermana que estaba al interior del vehículo y también le quita la vida en este caso a la asesora del hogar, que también se encontraba en el asiento posterior. Luego de ello, él traslada los cuerpos y traslada el vehículo, ¿cierto?, e intenta ocultarlo en las inmediaciones del sector. Al día siguiente, nosotros alrededor de las 14 horas logramos, en un recorrido que hicieron los oficiales nuestros, en este caso la Brigada de Homicidio Valparaíso, encontrar el vehículo con los cuerpos. Qué difícil es entender que nadie haya intervenido para evitar la muerte de esas 3 personas que llegaron allí a Curacaví. Se supone que Raúl Santamaría fue a enfrentar a Dani Dávalos junto a estas otras 2 mujeres, que Dani, a raíz de lo que le estaba exigiendo, dijo que no y simplemente reaccionó con violencia, terminó matándolos. Pero hubo disparos. ¿Cómo nadie pudo haber escuchado esos disparos? La verdad es que una de las justificaciones es que las residencias están un poco más distantes, y la otra es que el lugar donde están instaladas estas parcelas de agrado en Curacaví está en los cerros, lugares que frecuentemente se constituyen en escenario de los cazadores furtivos. Ellos van a cazar pájaros, conejos, a riesgo de las personas que están cercanos, ¿no? Pero hubo disparos definitivamente. Fueron escuchados por los vecinos, pero ellos supusieron de que se trataba de cazadores. Este es un sector de parcelas, ¿cierto?, que están muy distantes una de la otra, donde es frecuente también la cacería por parte de los lugareños y también de la gente que vive en el lugar. Así que escuchar disparos, ¿cierto?, es algo que no es especial, es frecuente. Aunque pensó que había cometido el crimen perfecto, la PDI no descansó hasta organizar las evidencias y concluir sobre las pericias levantadas. Balística confirmó la coincidencia entre el arma que portaba Dávalos y las encontradas en los cuerpos.
En el vehículo se halló un revólver calibre 22, precisamente el mismo que tenían algunas de las balas encontradas en la parcela tras el tiroteo. Además, las huellas del volante eran del hermano de la víctima, las cuales fueron dejadas al momento de trasladar los cuerpos. Este hombre, Dani Dávalos, ha sido encontrado culpable por el triple homicidio, por el cual recibió una condena de 36 años de cárcel, 15 de presidio efectivo por asesinato de su hermana, 10 por el crimen de su cuñado y 10 por ultimar a la asesora del hogar. Adicional, 541 días por porte ilegal de armas. Bueno, en realidad